Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en el mundo del trastorno por estrés postraumático o TPT como se le conoce comúnmente. Para esta inmersión tenemos un extracto de la entrada de Wikipedia en español sobre el TPT y bueno, también la obra de Goya, Los desastres de la guerra, Ujú. para ayudarnos a comprender mejor este complejo tema. Así es, el TPT es una condición de salud mental que puede surgir después de la exposición a eventos terriblemente perturbadores. Va mucho más allá de las reacciones típicas al estrés. La verdad que es fascinante cómo el concepto de trauma psicológico ha evolucionado a lo largo de la historia. La entrada de Wikipedia nos ofrece un recorrido por términos, bueno, términos como neurosis traumática, shell shock o síndrome de campo de concentración. Cada uno, claro, refleja la comprensión de su época. Lo que me parece realmente interesante es cómo cada término revela no solo el conocimiento médico de la época, sino también las actitudes sociales hacia el trauma. Por ejemplo, el término shell shock durante la Primera Guerra Mundial ponía el énfasis en el impacto físico de las explosiones, ¿no? Casi Ujú. negando el componente psicológico del trauma. Claro, como si fuera una mera consecuencia física de la guerra, y no una profunda herida emocional. ¿No cree que este tipo de lenguaje minimizaba la experiencia de los soldados? Sin duda, y precisamente por eso es tan importante comprender la evolución del lenguaje en torno al trauma. Nos ayuda a entender cómo hemos llegado a nuestra comprensión actual del TPT. Hablando de comprensión actual, la entrada de Wikipedia menciona que el reconocimiento del TPT aumentó significativamente después de la guerra de Vietnam. Exacto. La guerra de Vietnam, con su larga duración y sus devastadoras consecuencias, forzó a la sociedad a mirar de frente el impacto psicológico de la guerra en los veteranos. Esto impulsó la investigación y finalmente llevó a la inclusión del TPT en el DSM-4 en 1980. Es decir, que no fue hasta hace relativamente poco que el TPT fue reconocido como una condición médica específica. Y la entrada de Wikipedia nos detalla los criterios diagnósticos del DSM-5. Pero antes de adentrarnos en ellos, me gustaría que habláramos un poco sobre la obra de Goya que usted ha traído. Por supuesto. Los desastres de la Guerra de Goya es una serie de grabados que reflejan de manera brutal el horror de la guerra y su impacto en el ser humano. Aunque Goya creó estas obras a principios del siglo XIX, mucho antes de que se hablara de TPT, sus grabados transmiten con una crudeza impresionante la devastación emocional que puede provocar un evento traumático. Observando estas imágenes, uno puede sentir la angustia, el miedo, la desesperación que impregnan cada escena. Diría que el arte puede ser una forma de expresar y procesar el trauma, incluso sin un lenguaje médico para definirlo. Absolutamente. El arte puede ser una ventana al alma humana, una forma de dar voz a experiencias que de otra manera serían difíciles de expresar. En el caso de Goya, su obra nos permite conectar con el horror de la guerra a un nivel visceral, mucho más allá de cualquier descripción clínica. Es realmente impactante cómo el arte puede trascender las barreras del tiempo y del lenguaje para transmitir emociones tan profundas. Y hablando de emociones, la entrada de Wikipedia describe los síntomas del TPT, categorizándolos en reexperimentación, evitación e hiperactivación. Exactamente. Y aunque la descripción clínica es importante para el diagnóstico, creo que es esencial comprender cómo estos síntomas se traducen en la vida real de las personas que sufren de TPT. Entiendo. Podríamos decir que, más allá de las etiquetas, lo importante es comprender el sufrimiento humano que hay detrás de cada síntoma. ¿Podría darnos algún ejemplo de cómo se manifiesta la reexperimentación? Por supuesto. Imagina un bombero que ha rescatado a víctimas de un terrible incendio. Semanas después, el simple olor a humo puede transportarlo de vuelta a ese escenario, reviviendo la angustia y el horror de aquel día. Es como si el trauma volviera a saltar sus sentidos, sin poder controlarlo. Es una imagen muy vívida que nos permite comprender la intensidad de la reexperimentación. Y en cuanto a la evitación, ¿cómo afecta la vida diaria de una persona con TPT? La evitación puede ser muy limitante. Una persona que ha sufrido un accidente de tráfico puede evitar conducir, incluso si esto le supone un gran inconveniente. O alguien que ha sido víctima de una agresión puede aislarse socialmente, evitando cualquier situación que les recuerde el evento traumático. En esencia, la evitación es un intento de protegerse del dolor, pero a menudo acaba restringiendo la vida de la persona. Es como si el trauma se convirtiera en una prisión invisible, limitando la libertad y la capacidad de disfrutar de la vida. Y por último, ¿cómo se manifiesta la hiperactivación en el día a día? La hiperactivación mantiene a la persona en un estado constante de alerta, como si estuviera esperando que algo terrible sucediera en cualquier momento. Pueden tener dificultades para conciliar el sueño, sobresaltarse con facilidad, irritarse con cualquier cosa. Es como si el interruptor del miedo estuviera permanentemente encendido, agotando física y emocionalmente a la persona.
Retomando nuestra inmersión en el TPT, tras explorar sus síntomas y la evolución de su comprensión a lo largo de la historia, ahora nos centraremos en las opciones de tratamiento disponibles y el impacto que la pandemia del COVID-19 ha tenido en la salud mental. Me parece crucial recordar que, aunque el TPT puede ser una condición debilitante, existen tratamientos efectivos que pueden ayudar a las personas a recuperar el control de sus vidas. Sin duda. El tratamiento para el TPT generalmente se basa en 3 pilares fundamentales: la psicoeducación, la terapia psicológica y la medicación. Empecemos por la psicoeducación. ¿En qué consiste exactamente? Bueno, la psicoeducación consiste en proporcionar al paciente información precisa sobre el TPT, sus síntomas, causas y opciones de tratamiento. Es esencial porque ayuda a desmitificar el trastorno, a combatir la vergüenza y el estigma que a menudo lo rodean, empoderando a las personas para que busquen ayuda y se impliquen activamente en su recuperación. Es decir, se trata de dotar al paciente de las herramientas para comprender lo que le está sucediendo y para tomar las riendas de su propia recuperación. Diría que la psicoeducación es un primer paso crucial para romper el silencio y el miedo que a menudo acompañan al TPT. Completamente de acuerdo. La psicoeducación permite al paciente entender que no está solo, que sus reacciones son comprensibles y que existen caminos hacia la recuperación. Y en cuanto a la terapia psicológica, ¿qué tipos de terapias han demostrado ser eficaces para el tratamiento del TPT? Existen diversas modalidades de terapia psicológica que han demostrado su eficacia. Una de las más comunes es la terapia cognitivo-conductual, o TCC, que se enfoca en identificar y modificar los patrones de pensamiento y comportamiento negativos que contribuyen a los síntomas del TPR. También se utiliza la terapia EMDR, o de sensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, que ayuda a procesar los recuerdos traumáticos de una manera más adaptativa. La entrada de Wikipedia también menciona el método catártico. ¿Nos podría explicar en qué consiste este enfoque? Claro. El método catártico se basa en la idea de que la expresión emocional del afecto vinculado al evento traumático puede ser terapéutica. Se busca facilitar que el paciente recuerde y exprese verbalmente el evento traumático, liberándolo así del exceso de afecto que lo convertía en patógeno. Si lo entiendo bien, la idea es que revivir el evento traumático en un entorno seguro y controlado, expresando las emociones asociadas al mismo, puede ayudar a procesar el trauma y a reducir su impacto negativo. Exactamente. Se trata de integrar el recuerdo traumático en la conciencia del paciente de una manera menos perturbadora. Por supuesto, este proceso debe ser cuidadosamente guiado por un profesional cualificado. Es fascinante cómo la psicología ha desarrollado diferentes herramientas para abordar el trauma desde distintos ángulos. Y por último, ¿qué papel juega la medicación en el tratamiento del TPT? La medicación puede ser un complemento útil para controlar algunos síntomas del TPT, como la ansiedad, la depresión y los problemas de sueño. Los antidepresivos, los ansiolíticos y los estabilizadores del estado de ánimo son algunos de los medicamentos que se pueden utilizar. Entiendo. Sin embargo, podríamos afirmar que la medicación por sí sola no es suficiente para tratar el TPT, sino que debe ir acompañada de terapia psicológica para abordar la raíz del problema. Precisamente. La medicación puede ayudar a aliviar algunos síntomas, pero no aborda la causa subyacente, que es el trauma en sí mismo. La terapia psicológica es fundamental para procesar el trauma, desarrollar mecanismos de afrontamiento saludables y recuperar el bienestar emocional. Cambiando un poco de tema, me gustaría que habláramos sobre el impacto que ha tenido la pandemia de COVID-19 en la salud mental. La entrada de Wikipedia menciona que la pandemia ha creado un nuevo desafío en el ámbito del TPT. Efectivamente. La pandemia ha generado una serie de traumas potenciales: el miedo al contagio, los dilemas morales en el ámbito sanitario, el aislamiento social, la pérdida de seres queridos y la incertidumbre económica, entre otros. Todo esto ha tenido un impacto psicológico considerable en la población general y en particular en los profesionales sanitarios que han estado en la primera línea de batalla contra el virus. De hecho, la entrada de Wikipedia menciona que muchos profesionales sanitarios han experimentado síntomas de TPT, como pesadillas, culpa, aislamiento y miedo, como consecuencia de su exposición a situaciones extremas durante la pandemia. ¿Podría profundizar un poco más en este punto? Claro, los profesionales sanitarios se han enfrentado a una situación sin precedentes. Han tenido que tomar decisiones difíciles, a menudo en condiciones de gran presión y con recursos limitados. Han sido testigos de un sufrimiento inmenso, han visto morir a muchos pacientes y han vivido con el temor constante de contagiarse ellos mismos o contagiar a sus seres queridos. Esta experiencia ha dejado una huella profunda en su salud mental y es fundamental que se les brinde el apoyo psicológico que necesitan. Es realmente preocupante. ¿Qué medidas están tomando para abordar este problema?
Afortunadamente, se han implementado diversas iniciativas para brindar apoyo psicológico a los profesionales sanitarios y a la población en general. Se han puesto en marcha líneas telefónicas de ayuda, servicios de atención psicológica online y programas de apoyo entre compañeros, entre otras medidas. También se están llevando a cabo investigaciones para comprender mejor el impacto a largo plazo de la pandemia en la salud mental y para desarrollar intervenciones más eficaces. Me alegra saber que se están tomando medidas para abordar esta crisis de salud mental. Es fundamental que se reconozca el impacto psicológico de la pandemia y que se brinde el apoyo necesario a quienes lo necesitan. Bueno, es ya la recta final de nuestra inmersión en el trastorno por estrés postraumático. A lo largo de este viaje, hemos explorado la naturaleza del TPT, sus síntomas, causas, la evolución de su comprensión a lo largo de la historia, las opciones de tratamiento y el impacto del COVID-19 en la salud mental. En efecto, un recorrido bastante completo por este complejo trastorno. Es importante recordar que el TPT no es una señal de debilidad, sino una respuesta natural a un evento abrumador que ha superado la capacidad de afrontamiento de una persona. Exacto. Y aunque el TPT pueda afectar profundamente la vida de quien lo padece, la recuperación es posible. Sí. Existen tratamientos efectivos que pueden ayudar a las personas a procesar el trauma, a controlar sus síntomas y a recuperar el control de sus vidas. Es fundamental buscar ayuda si se experimentan síntomas de TPT. No hay que sufrir en silencio. Hay profesionales de la salud mental capacitados para brindar el apoyo y el tratamiento necesarios para la recuperación. Totalmente de acuerdo. Y también es importante recordar que la prevención es clave. Podemos trabajar para crear una sociedad más resiliente, que brinde apoyo a quienes han experimentado traumas y que promueva la salud mental en todos los ámbitos. Para concluir esta inmersión, me gustaría destacar una idea que a menudo se pasa por alto. Si bien el TPT es un trastorno que puede causar un gran sufrimiento, también puede ser un catalizador para el crecimiento personal. Al enfrentar y superar el trauma, las personas pueden desarrollar una mayor fortaleza, compasión y resiliencia. Es una perspectiva muy interesante. A veces, en medio de la oscuridad, surgen oportunidades inesperadas para el crecimiento y la transformación. Precisamente. El TPT nos recuerda la fragilidad de la mente humana, pero también su increíble capacidad para adaptarse, sanar y encontrar un nuevo sentido a la vida. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el mundo del TPT. Esperamos que esta información les haya resultado útil y que les inspire a seguir atendiendo sobre este importante tema. Hasta la próxima.